Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Confiar, Caminar. Confiar junto a aquel del cual yo me fío. Eso significa confiar. Caminar junto a de aquel en quien he depositado toda mi vida. O sea, me fío totalmente de él. Por eso los términos confiar y caminar están tan relacionados en la Biblia. El día de ayer vimos un ejemplo, vimos un caso del Antiguo Testamento de un rey llamado Ezequías, que él caminó, estuvo delante de Dios, caminó con íntegro corazón delante de Dios. Sigamos con este término, el término de la integridad. Integridad es que se mantiene de una sola pieza, un corazón que es claro, es totalmente para Dios. Proverbios 10:9 nos dice lo siguiente al respecto. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Mira lo que aquí me dice, caminar en integridad. Volviendo a lo mismo, ¿qué significa caminar en integridad? Pues con un corazón íntegro, en integridad, no titubear, no inclinar mi corazón para un lado o para el otro, caminar con Dios. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Anda confiado. ¿Y por qué anda confiado? ¿Confía en su propia integridad? No, confía en aquel con el cual está caminando. Y ese es, por supuesto, Dios, ese es el Señor, porque Él me lleva a caminar de esta manera, en integridad. Entonces yo puedo andar confiado. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta incertidumbre en el corazón de tanta gente? ¿Por qué hay tanta inseguridad? Porque no hay confianza. ¿Saben lo que aquí me dice? Porque todo depende de con quién estoy caminando. ¿Y cómo estoy caminando? Porque son dos cosas importantes. Caminar con Dios, caminar delante de Dios, pero caminar en integridad. Y esto abarca algo muy importante. O sea, ser constante en ello, ser constante en mi camino. La palabra de Dios me habla acerca de la constancia en mis caminos. Pero por el contrario, pero el que se inclina, el que pervierte sus caminos, pues va a ser quebrantado. Ahora, el que camina en integridad, ¿de acuerdo a cuál parámetro? Es la pregunta. El que camina en integridad, ¿delante de quién? Es una pregunta incluso más directa, más adecuada. ¿Qué significa entonces la integridad? Porque hablar de integridad hoy en día pues es bastante complicado, porque eso es algo lo cual no se aborda. La integridad ya no existe, no se han dado cuenta, porque ahora todo es relativo. ¿Qué integridad? No, a nadie le interesa la integridad, porque cada uno camina como bien le parece y eso está perfecto y no pasa absolutamente nada. Entonces hablar acerca de este tema casi que es retrógrado. Pero a mí lo que aquí me dice es caminar en integridad y andar confiado. Pero eso es lo que pasa. Cuando cada uno determina pues su propia integridad, camina por donde quiere, pero no se han dado cuenta que hoy tenemos pues una patología muy grave o múltiples patologías pues de problemas de salud mental. Porque precisamente no existe eso, no existe un parámetro de integridad. Entonces la gente cómo está caminando, cómo está andando, con inseguridades. Hay problemas graves que tenemos ahora. ¿Por qué? Por esto, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces dice, el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces se va a romper, se rompe. Y hoy en día vemos cómo las personas se están rompiendo. Literalmente se están rompiendo por dentro. Versículo 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Camino a la vida. Recordemos que el que camina con integridad anda confiado. Yo voy a estar confiado porque estoy caminando con él y estoy caminando con íntegro corazón. Pero dice, camino a la vida es guardar la instrucción. ¿Por qué? Porque él me instruye. Aquel con el cual yo estoy caminando me va instruyendo mientras yo voy caminando. Pero el que desecha la reprensión se equivoca. Yerra, me dice así. Está cometiendo un grave error. Versículo 29. El camino del Señor es
fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Cuando camino en integridad, ¿qué significa esto? Eso se traduce en fortaleza, en últimas. Cuando yo camino en integridad. Miren, todo lo que involucra la integridad, todos los beneficios de caminar con integridad o en integridad, como dice aquí literalmente, delante de Dios. Caminar con Él, caminar delante de Dios y caminar con íntegro corazón, caminar en integridad. Entonces, pues yo me estoy moviendo, estoy caminando confiadamente y eso me fortalece. Y yo voy caminando con fortaleza, no con debilidades. No. Entonces, eso se traduce en fortaleza, la integridad. Según de Samuel 22, me dice algo interesante, es un cántico de David. Sin más, miramos de qué se trata a partir del versículo 1. Habló David al Señor las palabras de este cántico, un cántico que le elevó a Dios, el día que el Señor le había librado de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Recordemos que Saúl lo perseguía a aquel David, al joven David. Estaba pues allí pues obstinado con David. Pero Dios lo libraría de Saúl y de todos los enemigos. Vamos al versículo 3. Leamos algunos apartes de este cántico, que es un poco extenso. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. ¿Nos han dado cuenta lo que es la fortaleza, la confianza que hemos visto ahora, aquí ahora nomás, en Proverbios 10? Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Pero recordemos algo, que el que camina en integridad anda confiadamente. Y el que camina en integridad, pues es lleno de fortaleza. Entonces, lo uno va llevando a lo otro. Miren aquí, la integridad, la confianza, la fortaleza. Estamos hablando de confiar, de caminar y confiar. Sin duda alguna, David caminó con Dios. Él confía en Dios. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Esa fue la decisión de David. Entonces, allí, su fortaleza, ¿de quién venía? De Dios. De aquel Dios que, como dice aquí la palabra, ahí en el versículo 1, lo libró de todos sus enemigos y a la mano de Saúl. En Él confiaré. Continúa, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste. Miren que una y otra vez ahora acerca de ese término, librar. Ese término librar lo vamos a abordar por ahí en una serie un poco más adelante. Ya dentro de poco, por cierto. No mucho. De violencia me libraste. Entonces, ¿se han dado cuenta? Librar, el versículo 1, ya que el Señor lo libró de mano de sus enemigos y ahora Dios me ha librado de violencia. Dios es aquel que me libra de todo ello. Pues la persecución, el odio, la obstinación, pues eso a mí me enferma, eso a mí me afecta y me debilita. En el caso de David dice todo lo contrario, me llena de fortaleza. Dios es aquel que me da fortaleza y por el contrario me llena de confianza. Es todo lo contrario a lo que uno deduciría, digamos, desde el punto de vista ya personal, psicológico, mental. Versículo 22. Porque yo he guardado los caminos del Señor. Miren los caminos. Todo esto, no olvidemos, ahí Proverbios 10, que va muy de la mano de aquí de lo que David me expresa. David me expresa esto. Su hijo, el rey Salomón, me expresa lo de Proverbios 10. Ambos van como por el mismo camino. Yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios. No me he apartado. Miren aquí lo que vemos. El que camina en integridad anda confiadamente. ¿Por qué? Porque yo no me aparto. Cuando yo confío, pues yo no me voy a apartar de aquel en el cual yo me siento confiado totalmente. De aquel en el cual yo puedo andar confiadamente. O sea, yo puedo andar allí tranquilo, puedo andar confiado. Y la confianza genera seguridad. Entonces yo me siento seguro. Cuando usted está seguro, usted camina de esa manera, tranquilo. ¿Para qué entonces yo me voy a apartar de Dios? Y hay gente que toma la decisión de apartarse de Dios, de apartarse de aquel con el cual han venido caminando y aquel que es su confianza y aquel que es su fortaleza. Versículo 24. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad.
Ah, ¿de mi maldad? Sí, señores, de mi maldad. Pero mira lo que dice, fui recto. La rectitud de la palabra de Dios tiene que ver con el camino, porque tiene que ver con el caminar rectamente, no torcidamente. Me voy desviando. Ya vimos un término, muy pervirtiendo mi camino, o sea, pervirtiendo. No. Una persona torcida, ¿qué es entonces? Una persona torcida es aquel que renuncia a confiar en Dios. Una persona torcida es aquel que renuncia a caminar con Dios y que renuncia a tener un corazón íntegro. ¿Y qué es lo que dice? Fui recto para con Él. ¿Para quién? Para con Dios. Y me he guardado de mi maldad. Sí, señores, de mi maldad, nuevamente. Aquí reitero esto, de mi maldad, porque es que hay maldad dentro de mí. Hoy en día, o por supuesto, 6 y 9 en día, de toda la vida, al menos de mi época, siempre el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, señores, no, así no es. Yo tengo una naturaleza dentro de mí y hay cosas, y yo tengo maldad dentro de mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Caminar con Él. Me he guardado de mi maldad porque he caminado con Él. Cuando yo camino con Él, entonces la maldad allí, la maldad no obra en mi vida, porque yo camino con Él. Hay cosas donde uno dice, uy, me están haciendo daño, me voy a vengar, voy a devolverle la monedita. Ah, se metieron conmigo, voy a devolverles el doble de lo que me hicieron. Eso, voy a hacer justicia. No, es que no me vengo, Jimmy, yo hago justicia. No, ¿qué es lo que dice? Me he guardado de mi maldad, o sea, de actuar por mi propia mano, porque yo estoy confiado en Dios. Confío en Él. Versículo 25. Por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso, te mostrarás misericordioso. A Dios le dice, y recto para con el hombre íntegro. Vuelve y juega la integridad con aquel que es íntegro. Dios actúa misericordiosamente. Pero, ¿con quién actúa misericordiosamente? Con aquel que es misericordioso. Porque el caminar con Él me lleva a ser misericordioso, porque Él lo es. El caminar con Él me lleva a confiar en Él, me lleva a ser fortalecido, a caminar como Él está caminando. Y Él se muestra misericordioso con aquel que es misericordioso y con aquel que es íntegro. La integridad es maravillosa, caminar con integridad. Cuando yo camino de esa manera, yo puedo andar confiadamente. Vamos a orar. Nos acercamos a ti, Dios, ahora. Y yo me quiero acercar a ti, Señor, en integridad, con un corazón íntegro. En este año, nuevamente, ahora en este segundo mes, aquí quiero decirte, quiero continuar caminando contigo. Pero caminando con íntegro corazón. Caminando, Dios, porque solamente así, caminando contigo, es que yo pueda andar seguro. Es que yo puedo andar confiadamente. Yo puedo confiar. Y cuando confío, yo puedo por las noches descansar y levantarme. Y levantarme fortalecido. Porque la integridad es confianza. La integridad es fortaleza. Y tú me llenas de fortaleza y puedo ser fuerte, Dios. Porque en ti he confiado. Porque he andado delante de ti. He caminado contigo en integridad. Dígale a Dios eso. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi confianza. Ahora, Señor, gracias porque tú eres aquel. Tú eres aquel que toma mi vida. Tú eres aquel en quien está mi seguridad. Y yo puedo levantarme y caminar todos los días seguro. Porque estoy caminando contigo. ¿Por qué apartarme, Dios? ¿Por qué apartarme cuando estoy confiado? ¿Por qué desviarme? ¿Por qué torcerme, Dios? Cuando yo estoy bien, porque estoy confiando en ti, Dios. Y estoy avanzando y estoy caminando contigo. Ahora sigue derramando tu bendición sobre tus siervos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios
que lo siguen haciendo, que siguen confiando en nosotros, transmitiendo este programa para que se divulgue mucho más todavía. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en Hilo, Perú, el puerto más hermoso del Perú. Guayú Estéreo, la incomparable, bellísima Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regalen un me gusta en su dispositivo si este programa ha sido útil para usted y que lo comparta con otras personas en este día. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación. El primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.